Hola, para los que no me conocen, yo soy Nerva Milagros Balboa, soy profesora de biología y los voy a acompañar en este segundo tema sobre la membrana celular. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los tipos de transporte a través de la membrana, en este caso el transporte pasivo. Vamos a hablar de la ósmosis y de la osmolaridad y también vamos a tocar temas como la tonicidad y su efecto en las células animales y vegetales. Antes de iniciar, recordemos que la membrana celular es una estructura que envuelve a la célula y que, por ejemplo, hace las veces de la piel para nosotros los seres humanos. ¿Qué función cumple las proteínas de membrana? Las proteínas de membrana pueden cumplir funciones como el transporte, la recepción de señales y el reconocimiento. Además de esto, las proteínas de membrana van a tener características bien particulares. Pero una de las funciones más resaltantes de ella es el transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana puede ser pasivo o puede ser activo. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el transporte pasivo. El transporte pasivo es un tipo de transporte que no requiere gasto de energía. Por eso yo les coloqué en esta imagen un pequeño video sobre un paisaje donde pueden ver un riachuelo y donde ven cómo fluye naturalmente el agua a través del río, gracias a la corriente del agua, ¿no? El transporte pasivo hace referencia más o menos a este tipo de eh, fluido como es el agua a través del río. Es decir, que las sustancias se van a transportar a favor de un gradiente de concentración, es decir, a favor de la corriente. No van a ir en contra y si voy a favor de la corriente, no necesito invertir energía porque me dejo llevar por la corriente del río. ¿Cómo se ve esto dentro de biología y dentro de la célula? Dentro de lo que va a ser las células, el transporte pasivo puede ocurrir de diferentes maneras, ¿no? Puede ocurrir por una difusión simple, pero todos siempre van a ir desde una zona de mayor concentración del soluto a una zona de baja concentración del soluto. Por ejemplo, en la difusión simple, pequeñas moléculas como el oxígeno y el dióxido de carbono o moléculas que se disuelven en los lípidos pueden atravesar rápidamente la membrana, desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración de la membrana. Entonces, difusión simple no necesita de ninguna proteína transportadora, va desde mayor concentración a menor concentración y solo atraviesan las membranas moléculas simples o moléculas que pueden disolverse a través de los lípidos. Otro tipo de transporte pasivo a través de la membrana es la difusión facilitada. También existen moléculas que atraviesan la membrana, pero son moléculas o que están cargadas o que no pueden diluirse a través de los lípidos porque son moléculas hidrofílicas y por lo tanto repelen a los lípidos. Y por esta razón, en la difusión facilitada se utiliza una proteína transportadora que mueva la molécula a través de la membrana, siempre cumpliendo la consigna de ir desde una zona de alta concentración del soluto a una zona de menor concentración de soluto. Y por último, vamos a hablar de la difusión por proteínas canal. La difusión por proteínas canal, en ella se utilizan proteínas que forman túneles o canales que permiten el paso de moléculas hidrofílicas a través de la bicapa lipídica, a través de los cuales pueden pasar moléculas polares. Igualmente, desde una zona de mayor concentración de soluto a una zona de menor concentración. Estos canales son muy selectivos y evalúan el tipo de molécula que va a atravesar por ellos. Por esta razón se confiere la característica de que sean selectivos. Es importante tener en cuenta todos estos tipos de transporte, que son transportes que no requieren un gasto de energía, que pueden utilizar o no proteínas para poder facilitar el paso de sustancias a través de la membrana, pero siempre entendiendo que va a ir desde una zona de mayor concentración del soluto a una zona de menor concentración. Otro tipo de transporte a través de la membrana o dentro del transporte a través de la membrana, no solamente se pueden mover los solutos, sino que también se puede mover el agua. Esto se conoce como ósmosis y osmolaridad. La osmolaridad describe el número total de partículas de soluto en una solución.
Pueden haber soluciones isosmóticas donde la concentración de soluto es donde la concentración de solutos es similar, una solución hiposmótica donde la solución de soluto es menor y una concentración hiperosmótica donde la concentración de soluto va a ser mayor. La ósmosis es un tipo de difusión pasiva que se caracteriza por el paso de agua, solamente de moléculas de agua, es decir, de disolventes, a través de una membrana semipermeable desde una solución más diluida, es decir, con mayor concentración de moléculas de agua, a una solución más concentrada, es decir, con menos concentración, con menos cantidad de moléculas de agua y mayor concentración de soluto. Otro término importante que hay que tomar es lo que se conoce como tonicidad y sus efectos en la célula. La tonicidad describe la capacidad de una solución extracelular de generar movimientos de agua por ósmosis y el efecto sobre el volumen celular. Cuando hablo sobre el efecto sobre el volumen celular, es describir cómo se afecta el volumen de la célula. Por ejemplo, pueden haber soluciones hipertónicas donde la concentración de el soluto es mayor fuera de la célula, por lo tanto dentro de la célula va a haber mayor concentración de agua y al haber mayor concentración de soluto fuera va a haber menor concentración de agua y el agua se va a mover en la célula animal desde adentro hacia afuera, ocasionando que la célula se deshidrate, de la misma manera que pasa en las células vegetales. En la solución isotónica no pasa nada ni en las células animales ni vegetales porque hay una misma concentración de solutos y de agua tanto en el medio interno como en el medio externo. Y en las soluciones hipotónicas va a haber una mayor concentración de soluto dentro de la célula, por lo tanto menor concentración de agua, y el agua se va a mover desde el medio externo al interno, ocasionando que la célula se hinche y llega un momento en que se explote, ¿no? Lo mismo ocurre dentro de las células vegetales. Es importante tener en cuenta todos estos términos para poder entender cómo se pueden ir afectando las células a medida que se someten a diferentes soluciones. Fue un placer haberlos acompañado en esta clase. Nos vemos pronto.